Bien, pues vamos a dar inicio nuevamente a nombre de este equipo de la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la UAC. Sean todas, todos bienvenidos. Y pues ya tenemos por aquí a nuestra ponente. Les recuerdo que para este año estamos haciendo una dinámica distinta. Vamos a tener a 12 universidades que nos van a compartir en 3 viernes consecutivos algo del trabajo de cultura de paz de acá, de México, que están ellas realizando. Entonces, hoy estamos aquí con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la UABC, así de nombre corto, así les decimos. Y pues hoy tenemos a nuestra segunda ponente. Ella es la maestra Isis Yael Oviedo Rodríguez, de quien les voy a compartir un poco. Isis Yael Oviedo Rodríguez es licenciada en Psicología y maestra en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo. Es docente de la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de Baja California, perdón, donde ha desempeñado funciones de gestión académica como subdirectora en el campus Mexicali. Participa activamente en iniciativas institucionales relacionadas con la cultura de paz, la diversidad, el género y la inclusión educativa, además de colaborar en programas de formación y desarrollo docente. Su labor académica y de investigación se centra en el desarrollo de habilidades socioemocionales, la tutoría académica y la innovación didáctica en educación superior. Es autora del curso Desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la tutoría y coautora de Cultura de Paz para la docencia universitaria. Entre sus publicaciones destacan los artículos Importancia de la tutoría académica para el desarrollo de habilidades socioemocionales, publicado en 2024, Acompañamiento tutorial para el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes universitarios, publicado en 2023, y Relación entre los rasgos de personalidad y el nivel de estrés en los médicos residentes, publicado en 2009. Asimismo, es autora del capítulo Innovación didáctica, integración de la inteligencia emocional, motivación y valores a través de la educación física. Y actualmente la maestra Isis Yael se encuentra cursando el doctorado en educación. El día de hoy nos va a presentar la conferencia Caja de herramientas para el cuidado y la paz. Muchísimas gracias, bienvenida, maestra, y pues adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por compartir un poco de lo que hacemos acá en la UABC. Y bueno, muy agradecida de poder estar aquí hoy con todas, todos y todes ustedes aquí, compartiendo esta charla que me gustaría que pudiéramos hacerla muy amena entre las personas que estamos aquí, que si tienen alguna duda, pues sientan la confianza de poder levantar la mano o realizar el comentario, porque la idea es que compartamos, la idea es que vayamos construyendo una caja de herramientas aquí también con la propuesta que les vamos a compartir y pues bueno, que nos sintamos en casa desde los lugares donde nos encontramos. Muchas gracias. Ya empiezo a compartir, ¿verdad? Entonces, un minuto. Muy bien. Ahí está. Ahí ya se observa la presentación. Sí. Bueno, yo ya voy a dejar de verles, pero aquí seguimos. Ahí se quitó, ¿verdad? ¿No? Ok, muy bien. No, aún se ve, Bueno, maestra. gracias. Bueno, les voy a presentar el día de hoy, pues bueno, la caja de herramientas para el autocuidado y la paz.
A mí me da mucho gusto que, pues bueno, desde hace 3 años que se conformó la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa aquí en la UABC, pues bueno, fui invitada por la doctora Jessica Martínez Soto a ser agente de paz. Y bueno, yo muy agradecida de poder compartir, de poder seguir aprendiendo y generar recursos para mí y para la comunidad en general. En ese sentido, pues bueno, me da mucho gusto poder compartirles un fundamento institucional que tenemos nosotros aquí en la UABC con la gestión de nuestro rector, el doctor Luis Enrique Palafox Maestre, quien hizo a bien poner como eje central la cultura de paz y derechos humanos en este plan de desarrollo institucional, con una prioridad principal, que es el bienestar de la comunidad universitaria. Y es aquí donde pues se inician o se visibilizan y se van iniciando también em, todos estos procesos para construir la paz dentro de nuestra institución. En ese sentido, pues bueno, tenemos algunas orientaciones. Durante los primeros trabajos de la unidad de género, pues bueno, un programa surgió que es el que orienta el- las actividades o los caminos para la construcción de paz, que es el Programa Institucional para la Cultura de Paz, en el cual pues tenemos 10 principios de paz universitaria. Estos principios, pues bueno, están enfocados a visibilizar prácticas que tenemos la comunidad de estudiantes y de docentes, y también, pues bueno, a ejercer esas prácticas, ¿no? A entrenarnos, a poder generar herramientas que nos ayuden a tener convivencias saludables. Las orientaciones que guían todo este programa institucional de cultura de paz, pues bueno, emergen en tres grandes apartados. El primero, la paz positiva, que es muy brevemente el respeto a los derechos humanos, el buscar erradicar las violencias que existen, y está orientada a la búsqueda de conflictos de manera pacífica, es decir, que nosotros nos podamos transformar. La paz imperfecta que viene, que es humanizada, que conlleva la autoidentificación de condiciones y posibilidades de una realidad vigente, es el identificar que existen conflictos y que a pesar de esos conflictos podemos llegar a una solución pacífica. Y finalmente, que no menos importante, tenemos la paz personal, que la paz personal, pues bueno, la misma palabra lo dice, empieza con uno mismo, con la deconstrucción o reconstrucción de nuestras propias actitudes, de nuestras conductas, de nuestras respuestas a los contextos donde nos estamos desarrollando, ¿no? Y pues bueno, la paz personal se convierte en una de las principales áreas de oportunidad que tenemos los seres humanos para seguir entrenando, para seguir trabajando. Me gustaría iniciar con, si voy muy rápido, avísenme, por favor, porque de repente suelo hablar muy rápido. Pero me gustaría iniciar con esta pregunta que cada vez, y me da mucho gusto poder compartirlo, lo escucho más en los contextos donde yo me desarrollo, lo escucho más en el trabajo, y nos empezamos a preguntar cómo estoy, ¿no? O sea, ¿cómo me encuentro hoy, no? Yo hace unos momentos le compartía a una de mis amigas, le dije, hoy me siento emocionada, ¿no? Y entonces el poder identificar cómo estamos hoy, cómo de manera muy consciente yo puedo identificar el cómo me siento, el cuál es la emoción que estoy viviendo, es lo que va a ir direccionando, lo que va a ir guiando cómo va a ser mi día, aunque se presenten dificultades, ¿no? Entonces, es importante hacer una pausa consciente y preguntarnos cómo estoy, ¿no? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me desperté? Si estoy con ánimo, qué emoción estoy presentando en este momento, ¿no? Esa es una pregunta de reflexión, es una pregunta sencilla, pero que tiene
que tiene un significado muy profundo quienes lo podemos hacer o quienes lo hacemos, lo ejercemos de manera muy consciente. En ese sentido, pues bueno, algunos autores que les voy a compartir, que no voy a ahondar en ellos, pero sí me gustaría que ustedes lo tuvieran como dato en dado caso de que quisieran consultarlo. Pues bueno, autores claves que hablan de la construcción de la paz, de la comunicación no violenta, de el manejo de conflictos. Pues bueno, tenemos al principal autor que es Galton, que habla acerca de la cultura de paz. Él habla o nos comparte acerca de la paz positiva, la paz negativa, los tipos de violencia, ¿no? Que se viven en los contextos donde nos desarrollamos, la violencia directa, la estructural o la cultural. Tenemos a Marshall Rosenberg que nos habla de la comunicación no violenta y que propone un modelo de comunicación no violenta con cuatro pasos, ¿no? Son muy accesibles a las personas. Y pues bueno, el primer cuatro pasos, el primero es observar la situación. ¿Qué me hace sentir esa situación? ¿Qué necesito para poder sentirme mejor en esa situación? ¿Y cuál va a ser la petición, ¿no? ¿Cómo lo voy a pedir? También tenemos a Cascón, a Paco Cascón, que ay, tuve el honor de poder estar con Paco Cascón y Gloria Barca en un curso acá en la UABC. Y bueno, Paco Cascón, que nos habla acerca de educar en y para el conflicto, ¿no? Cómo son las dinámicas, cómo surge un conflicto, de qué manera lo podemos empezar a resolver de manera pacífica para poder llegar a convivencias pacíficas, ¿no? Donde si yo no estoy de acuerdo con algo o con alguien, pues bueno, pueda expresarlo sin violentar a la otra persona. Y Gloria Barca, que hace una propuesta muy interesante y muy valiosa de los círculos de paz, ¿no? Que son muy valiosos. John Kabat, que nos habla en relación a la atención plena y al autocuidado, ya aquí va más dirigido hacia el trabajo personal. Y Kristin Neff, que nos propone este concepto de la autocompasión y el bienestar emocional, ¿no? Entonces, estos autores y autoras que aquí les propongo, pues bueno, es solamente un, un- un antecedente, un marco teórico a lo que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, comentario? ¿Vamos bien? Ahí denle un like o para saber si no voy muy rápido, ¿eh? Con confianza. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y bueno, ¿dónde inicia la paz? Es importante preguntarnos cómo ¿cómo iniciamos a poder ver la paz, ¿no? Principalmente, bueno, estos autores nos dicen, disculpen, nos dicen que la paz empieza con uno mismo, conmigo empieza, ¿no? En el cómo me cuido, cuáles son estas estrategias que yo utilizo, cómo me relaciono con las demás personas y también cómo me relaciono conmigo misma. Inicia también practicando conmigo misma, ¿no? Es decir, poniéndome a prueba, desarrollando disciplinas, desarrollando estrategias, primero para poder experimentarlas yo misma y posteriormente para poder compartirlas con las demás personas. Y también la paz se construye en comunidad, es decir, no la construimos solas, solos, la construimos en comunidad. Y en ese sentido, pues bueno, a mí me interesa también darle que la construimos en la universidad, ¿no? En la universidad a través de visibilizar acciones, a través de visibilizar dinámicas que pudieran ser violentas y que pudieran estar limitando el desarrollo personal de las demás personas, de las demás personas con las que nosotros convivimos. Y en ese sentido, pues bueno, para que nosotros podamos iniciar la paz, tenemos que ser conscientes que el autocuidado en ese sentido no es un lujo, sino es una responsabilidad principalmente nuestra, ¿no? Es decir, de cada persona, ¿no? Y bueno, hablando en el contexto académico, pues bueno, también el autocuidado se convierte en una responsabilidad institucional también en ese sentido.
Cuando aprendemos a cuidarnos, dejamos de reaccionar. La reacción es un golpe, puede ser un golpe, un grito, una mirada con violencia. Pero cuando aprendemos a cuidarnos, cuando aprendemos a ser conscientes, empezamos a responder de manera regulada, ¿no? Y esta palabra de responder hace referencia a que me doy cuenta cómo está siendo mi conducta. Me doy cuenta cuál es mi actitud con la que yo me estoy comunicando. Y sobre todo que también le doy una intención a eso. Es decir, a dónde quiero llegar con esa respuesta, ¿no? Es importante preguntarnos qué pensamos cuando escuchamos la palabra autocuidado, ¿no? De repente nos bombardean que el autocuidado es andar siempre con la lechuga, ¿no? O comer así todo lo saludable, hacer el ejercicio 30 minutos como mínimo, pero esos 30 minutos tienen que ser así vigorizantes, ¿no? Para que uno sude la gota y entonces valga la pena. Pues dejar de consumir o evitar consumir sustancias psicoactivas, tener una buena higiene, por ejemplo, establecer un horario de descanso, ir a actividades culturales, tener rutinas de espacios definidos para realizar, ¿no? Es decir, el checklist, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y pues dormir mínimo 8 horas, ¿no? Entonces, yo les pregunto aquí, ¿quién de nosotros hace esto? A ver, ahí sí me gustaría, voy a minimizar un poco la presentación. Ahí sí me gustaría que pudiéramos compartir quiénes hacen eso. A ver, quiénes hacen todo eso así, sin que les cause estrés, porque también hay que cuidar, ¿verdad? El estrés y el ser perfectas, perfectos. ¿Quiénes hacen eso? A ver, levanten la manita nada más para saber, para tener un sondeo. Somos 101 personas, entonces, ¿cuántas de aquí hacemos eso? Ok. Yo, la verdad, no, yo no me atrevería a levantarla, ¿eh? No duermo 8 horas. Ok. Muy bien, sí, por ahí caritas tristes, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí alguien abrió el micrófono? ¿No? Bueno, pero bueno, no todo tiene no todo es negativo, ¿eh? Es importante darnos cuenta en dónde estamos. Creo que eso es importante. De dónde estamos y cómo vamos a partir o con qué actitud vamos a partir en relación a eso que nos damos cuenta, ¿no? ¿Se sigue viendo la presentación? Solamente es una... Sí, ok, muy bien. Entonces, continúo con la presentación. Ujú. Ay, ya no se ve. ¿Sí se ve? Ok, ahí está. Entonces, esto es lo que nos dicen, ¿verdad? Hay que hacer todo eso, ¿no? Y también nos dicen esto, hay que hablarnos con amor, hay que aprender a estar bien, hay que hacer meditación, yoga, hay que decir lo que pensamos sin miedo a ser juzgadas o juzgados, ¿no? Hay que juntarnos con personas positivas o que nos aporten. Eso sí es importante aprender a ser selectivos y selectivas con las personas en ese sentido, ¿no? Que nos aporten, que nos den esta energía que nos ayuden a hacer las cosas de manera diferente y a poderlas disfrutar. También nos dicen que nos desprendamos de las redes sociales, ¿no? Por ahí dicen que 2 horas antes de que nos acostemos, nada de pantallas y para que el cerebro descanse. Y es cierto, ¿no? Pero la pregunta aquí sigue siendo la misma, ¿realmente lo hacemos? Aprender a poner límites, a decir, no, eso es importantísimo, eso sí, sí, hay que hacerlo. Y pedir ayuda cuando la necesitamos, también eso es importante. Entonces, cuando vemos esto que nos dicen de qué es el autocuidado y cómo podemos realizar cosas para el autocuidado, pues nos damos cuenta que también requerimos de ciertos elementos, es decir, que va a implicar el que nosotros podamos llegar a un autocuidado que se ajuste a nuestra medida.
Es decir, lo que yo necesito, lo que a mí me funciona para poder vivirme en armonía primero conmigo misma. ¿Qué va a implicar? Pues bueno, reconocer dónde están mis fugas de desgaste emocional. ¿Qué es lo que, como este queso, ¿no? Que tiene hoyos y cuántos hoyos me están desinflando, ¿no? Me están haciendo estas fugas emocionales. Hay que identificar también estas señales que me van a indicar que quizá viene una situación potencialmente estresante o de agotamiento o sobrecarga, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a generar de manera muy consciente el identificar estas señales, podemos echar a andar mecanismos de acción o estrategias para que podamos reducir el nivel de impacto. Aunado a ello, empezamos a incorporar estas pequeñas prácticas de autocuidado de manera integral a nivel físico, emocional, mental, espiritual también, ¿no? Se vale. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros somos conscientes de reconocer, de identificar y de incorporar estas estrategias, pues estamos trabajando en nuestra paz personal, estamos haciéndonos responsables de nuestro propio proceso de autocuidado, ¿no? Y para ello es importante entrenarnos y desarrollar habilidades socioemocionales. Es importante que tengamos en cuenta que el desarrollo de habilidades socioemocionales es un entrenamiento que tenemos los seres humanos y que podemos estar al alcance de él. En la UABC, desde hace ya algunos años, se comparte o se imparte con la comunidad de docentes el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la docencia. Y ha sido ese curso, junto con otros cursos de cultura de paz, de salud emocional y mental, que nos han hecho como comunidad universitaria más consciente de cuáles son estas habilidades que tenemos de fortaleza y cuáles son estas habilidades socioemocionales que se nos convierten en una oportunidad, porque quizá no las hemos entrenado, porque quizá no somos conscientes de ella. Y en ese sentido yo les comparto este esquema que es del Social Emotional Learning, donde nos comparten 5 habilidades socioemocionales básicas que tiene que ver con la autoconciencia, el autocontrol o la autogestión, la toma de decisiones, la habilidad para relacionarnos y la conciencia social, ¿no? Entonces, es importante que estas 5 habilidades las podemos entrenar en cualquier momento de nuestra vida, pero sí requerimos algo, ¿no? Como todo el aprendizaje, se requiere la actitud, la disposición para poder entrenarlas, ¿no? Entonces, de manera muy, muy, muy breve, les comparto, la autoconciencia está enfocada a comprender mis propias emociones, ¿no? Esta pregunta que yo les hacía hace unos minutos, ¿cómo estoy hoy? ¿No? ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones qué emoción estoy sintiendo? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y también el comprender cuál es mi sistema de valores que me rige en mi conducta, que me rige en mis relaciones, ¿no? ¿Qué va a incluir esta autoconciencia? Pues identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades en ese sentido, ¿no? Entonces, de manera muy, 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 muy consciente y muy sincera con uno mismo, con una misma, es preguntarnos, a ver, de estas habilidades que proponen o que se ponen en esta mesa, ¿cuáles son aquellas que realmente sí identifico que tengo? Sí identifico que las desarrollo y cuáles se convierten en una oportunidad. La autogestión, que es la habilidad para manejar nuestras propias emociones y el comportamiento. Es importante aquí en la autogestión ser muy conscientes y comenzar a cambiar el control emocional con el manejo emocional, ¿no? Las emociones difícilmente las controlamos en ese sentido, porque recordemos que las emociones es química cerebral y todavía no existe ese chip donde nos van a parar
la liberación de esas hormonas que nos van a generar, o neurotransmisores que nos van a generar las emociones. Entonces, una vez que llega la emoción, pues entonces hay que manejarla, ¿no? Como el carro, pues le doy para allá, le doy para otro lado. ¿Para qué? Para no chocar, ¿no? Y en la medida en la que yo me entreno en esta autogestión o en este manejo de emociones, es como voy a poder equilibrar estas actitudes y estos comportamientos hacia una vía más saludable, donde yo me viva con menos estrés, donde yo tenga relaciones sanas, donde pueda afrontar situaciones de conflicto sin que este me cause un desgaste emocional severo, ¿no? Que me lleve quizá a un burnout. ¿Qué iba a incluir la autogestión? Pues retrasar la gratificación, manejar el estrés y sentir la motivación, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr esas metas, tanto personales y colectivas que yo me he fijado, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones nos encontramos ante proyectos, ante situaciones que son complejas y que requieren que le invertamos más tiempo, que se invierta más atención cognitiva y eso, claro que puede generar estrés y puede generar burnout. Sin embargo, el entrenarnos en manejar este tipo de emociones que no están siendo adaptativas, ¿no? Diría Hans Selye, que es el distrés, ¿no? El estrés que no está siendo adaptativo, pues entonces comenzamos a tener mayor bienestar, a vivirnos con mayor bienestar. Y entonces, ante una situación que me puede generar estrés, que me puede generar eh, alguna inversión de energía extra, pues la voy a vivir de manera regulada, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, mejora a nivel general mi salud. Otra de las habilidades es la toma de decisiones responsables, es decir, de manera consciente hacernos responsables de lo que decidimos, ¿no? Y también le agregamos ahí de manera respetuosa en relación a nuestro propio comportamiento. ¿Qué va a incluir? Pues bueno, la capacidad para considerar nuestros estándares éticos. Recordemos que la primera habilidad, que es la autoconciencia, está relacionada con nuestros sistemas de valores. El poder también, evaluar los beneficios y las consecuencias de las acciones. ¿Para qué? Para lograr un bienestar personal, social y colectivo, ¿no? Entonces, si nosotros al momento de tomar decisiones comenzamos a permitirnos ese espacio de ser conscientes de cómo va a impactar la decisión que yo voy a tomar, de cómo quizá reduzco o algún impacto quizá negativo que pueda tener, ¿cómo le puedo hacer para poder generar mejores dinámicas? La conciencia social, la habilidad para comprender las perspectivas y empatizar con las demás personas, ¿no? El evitar mostrar indiferencia ante lo que sucede con las demás personas, que va a incluir la comprensión con distintas culturas y etnias, apreciando también la diversidad, ¿no? Apreciar que todos los seres humanos somos diferentes porque así somos, así hemos sido desde siempre. Y pues bueno, en función de eso, tomar perspectivas no desde mi propio juicio, desde mis propios em, perspectivas, sino también poder considerar a la otra persona, ¿no? Considerar que la otra persona es diferente a mí, que tiene un sistema de valores diferente, que tiene una cultura diferente a la mía, y no por eso se le debe de dar eh, un trato negativo, ¿no? En ese sentido. Finalmente, las habilidades para relacionarnos, es decir, el poder desarrollar habilidades para relacionarnos de manera armónica y satisfactoria con las personas con las que estamos en contacto, y va a incluir que desarrollemos la capacidad para el trabajo colaborativo y la negociación. Aquí influye mucho la escucha activa, que tanto yo me presto para escuchar de manera activa, es decir, traigo mi celular y entonces lo dejo y miro a la persona
para poder ver todo, ¿no? Tener todo el panorama, toda la panorámica. Y también va a incluir cómo manejo los conflictos. Si el conflicto lo manejo de una manera reactiva, es decir, negativa hacia la destrucción, o si manejo un conflicto de manera propositiva, donde pueda ser transformador, ¿no? Entonces, estas habilidades, este conjunto de 5 habilidades, son una antesala para que de manera personal, primero personal, acuérdense, pueda yo identificar cuáles son esas fugas de energía que yo tengo, cuáles son esas habilidades o esas estrategias que en este momento tengo entrenadas, o cuáles son estas que yo tengo de oportunidad. Y también en otro proceso ya de más de metacognición es cómo yo las identifico también en las otras personas, y a partir de esa identificación, cómo me empiezo a relacionar con esa persona, una para regular quizás ciertas dinámicas, y otra para potencializar también en las demás personas con las que yo convivo esas habilidades que son necesarias para tener convivencias saludables y generarnos bienestar en los espacios donde nos desarrollamos. En ese sentido, pues bueno, yo es muy contenta de poder compartirles la CHAP de la UABC, que pues bueno, esta CHAP surge en un diplomado en el que estuvimos la doctora Jessica y su servidora. Y pues bueno, se hizo con mucho cariño esta CHAP pensando en cómo podemos generar mejores dinámicas o dinámicas más saludables, donde podemos dejar ese granito o esa semillita en nuestra comunidad para que nos vivamos a nivel personal con mayor bienestar, con mayor paz. Y en ese sentido, pues bueno, estar en en este contexto, no se me viene la palabra, pero tener este contexto idóneo para poder construir paz, ¿no? ¿De qué trata esta CHAP, que es la caja de herramientas para el autocuidado personal y paz? Es un compendio de herramientas y estrategias que va a coadyuvar al cultivo de la paz personal, fortaleciendo los sistemas de autocuidado, el desarrollo socioemocional y las paces indirectas, ¿no? Que tienen que ver con las convivencias armónicas. El marco dimensional de la CHAP es un marco integrador, integra estas 5 dimensiones, que es la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental, la racional, que tiene que ver con nuestros pensamientos, y la espiritual, ¿no? Entonces, estas 5 dimensiones son importantes que las consideremos y que las podamos tener en cuenta si nosotros queremos comenzar a transitar o a ir teniendo nuestros caminitos para poder vivirnos en una paz personal a través de nuestro propio autocuidado. Eh, una estrategia que les compartimos desde la UGDIE es hacer un mapeo, preguntarnos en relación a estas cinco dimensiones: ¿qué hago para cuidarme? A nivel físico, ¿qué hago? A nivel emocional, ¿qué identifico? Con cuáles son las emociones con las que me vivo a lo largo de mi día, a lo largo de la semana. Muchos autores mencionan que las emociones hay positivas y negativas. Lo que yo he aprendido a lo largo de conversar con personas, de tener la oportunidad de compartir espacios de formación, es que las emociones son adaptativas, tienen su función adaptativa. Y entonces, cualquier emoción que vivamos, si nosotros comenzamos a tener ese entrenamiento de manejarla, esa habilidad de cómo manejar eh, la emoción que sea se convierte en una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de poder sublimarla, ¿no? Es decir, cuando una emoción nos está bloqueando, que en algunas ocasiones el bloqueo viene del enojo, viene del miedo, o de alguna amenaza. Si la persona comienza a sublimar esa emoción,
la persona despega, la persona crece a nivel integral, como aquí se presenta en esta caja de herramientas, ¿no? También, ¿qué palabras me digo? ¿Qué es lo que yo tengo en mi pensamiento? Mi pensamiento es, eh, puedo realizarlo, este reto me motiva, ¿qué me digo cuando me equivoco? Me digo, híjole, debí de tener atención en esto, o digo, y qué mal soy, no sirvo para nada, ¿no? Dependiendo. Y también cómo me relaciono con las demás personas. Me doy el tiempo de poder conversar, de poder mirarle a los ojos, de poder preguntar acerca de cómo se ha sentido sin ser invasivos ni invasivas en ese sentido. Y finalmente, pues, la dimensión espiritual, ¿no? Cómo en este sentido yo desarrollo estrategias para poder llegar a esta dimensión espiritual que no tenga que ver con estar siempre, los yogis decimos, en el nirvana, ¿no? Así como despegados de la realidad, sino todo lo contrario, estar arraigados en el presente, y cómo a través de ese presente buscamos o encontramos estas estrategias de poder vivirnos sin que no nos mueva emocionalmente el ruido que hay afuera, ¿no? Porque ese ruido no forma parte de nuestro control, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, la CHAPS aquí la presentamos como una dimensión física que tiene que ver con la alimentación, con el sueño, con la actividad física, con el cuidado corporal, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados que yo tengo? Que tiene que ver con los hábitos del sueño. Hay autores que dicen que, pues bueno, uno tiene que dormir 8 horas. Hay quienes dicen, pues las personas debemos de dormir hasta que lo que necesitamos, ¿no? Si son 5 horas, son 5 horas, ¿no? Entonces, dependiendo qué nos funciona, es como tenemos que ir adecuándonos. La alimentación consciente y balanceada, ¿no? Como dicen por ahí, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Lo que nosotros consideremos que nos va a aportar para que una no nos cause alguna enfermedad, y otra para que nos tenga con energía. La higiene o el cuidado de la piel, el cuidado físico, es decir, el del autocuidado físico al asistir a consultas médicas, al no postergar alguna dolencia que tengamos, atenderla, ¿no? Entonces, la dimensión física va más allá de solamente hacer ejercicio, de verme fit, de comer saludable. Tiene otra intención también, que tiene que ver con el procurar tener conductas que me generen bienestar, que me generen salud. Tenemos aquí en ese sentido la dimensión emocional, que es la autoaceptación, la resiliencia, la gestión del estrés, el autoconocimiento. Ayuda mucho el llevar un diario de emociones, el poder identificar paso a paso cómo yo estoy manejando el estrés, el tener un plan de autocuidado emocional, es decir, si estoy pasando por una situación compleja, generar mi grupo de apoyo en las dinámicas laborales o donde yo me desarrollo, pues tener un grupo de personas en el cual, cuando yo sienta o cuando la persona sienta que está muy saturada, tener ese escape para poder llegar y que alguien también nos escuche, ¿no? Sentirnos en apoyo en ese sentido. Y también la expresión de las artes, ¿no? Si se me da el dibujar, si se me da el pintar, pues bueno, tener los espacios para poder realizar ese tipo de actividades, y que me despejen un poquito de lo que hay en el exterior para poder llegar al interior. En la dimensión mental tenemos el manejo del pensamiento irracional, este pensamiento que es de sabotaje, ¿no? Los no puedo, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer, les decimos los psicólogos, ¿no? Hacer una reestructuración cognitiva, ¿no? Como el no puedo lo transformo por el lo voy a intentar. Voy a hacer una cosa más hoy, ¿no? Le voy a hacer de otra manera.
voy a pedir ayuda, ¿no? También eso nos sirve demasiado. La resolución de problemas de manera transformadora, es decir, que nosotros nos encontramos en un problema o en algún conflicto y entonces cómo lo transformamos para poder aprender y salir avante de esa situación. Si nos gusta la lectura, pues bueno, seleccionar aquellas lecturas que se convierten en lecturas de no solamente de crecimiento personal, sino de reflexión, ¿no? De reflexión de lo que hacemos, de cómo vivimos nuestras dinámicas. Y también algo muy interesante que hicimos hace 2 años, si no mal recuerdo, una compañera, Edith, de Tijuana, em, nos invitó a un círculo de lectura, ¿no? Entonces, así virtual, muy interesante. Y esa es una acción de paz, ¿no? Es decir, que podamos tener estos espacios donde nos podamos desconectar, donde podamos conectar con otras personas, también escuchar, poder reflexionar en colaboración con otras personas y poder compartir quizá un hábito que nos gusta, que es la lectura y sin estrés, ¿no? Entonces, el poder generar todas estas estrategias en comunidad hacen que esta dimensión mental nos la podamos transformar, ¿no? Transformar nuestros pensamientos, transformar la manera en la que nosotros aplicamos energía en una situación, en un conflicto que nosotros nos encontremos. También finalmente, bueno, la desconexión digital, ¿no? Pausas libres de las redes sociales, ¿no? El poder desconectarnos en la medida de lo posible, ¿no? Poder desconectarnos, pero de manera consciente. La dimensión racional, que es las relaciones interpersonales y cuál es el tipo o las redes de apoyo que yo tengo, el construir espacios seguros y libres de violencia, eso siempre tiene que ser una prioridad y debemos ser conscientes de estar construyendo estos espacios, el practicar el perdón y el perdón no va no está relacionado con ir a decirle a la persona, ay, te perdono, ¿no? O pedir disculpas. Bueno, sí es importante pedir disculpas, pues, pero el perdón va en el sentido de que de manera personal podemos generar un proceso de perdón hacia situaciones que han pasado y poder transitarlo, es decir, poder evolucionar eso y cortar con aquellas dinámicas que quizá traemos del pasado y que las vivimos en el presente co- como, como, como si definieran el rumbo o el camino que nosotros vamos a tener, ¿no? Con ciertas personas. Entonces, es muy importante potencializar el trabajo colaborativo, invitar a las personas a que colaboren. A ser responsables de nuestros propios límites, tanto personales como sociales, ¿no? Aprender a decir no, aprender a decir en este momento no puedo, me gustaría apoyarte, sin embargo, no puedo en este momento, ¿no? Entonces, es importante que nos atrevamos a poder expresar estas necesidades que nosotros tenemos y que la petición sea esté acompañada con empatía, esté acompañada con entendimiento y sobre todo con una intención, ¿no? Eso también nos ayuda mucho. Y finalmente la parte espiritual, que es el sentido del propósito, el sentido de la agencia. Aquí nos viene bien el aplicar o el aprender técnicas de respiración, de meditación. Para la meditación no necesitamos un tapete de yoga, no necesitamos el incienso, no necesitamos la música. Podemos hacer meditación desde nuestros espacios de trabajo, podemos hacer meditación lavando los trastes, ¿no? Que luego se convierte en el mindfulness. Entonces, las técnicas de meditación las podemos hacer si nosotros generamos esta disciplina de practicarlas. Las podemos hacer antes de llegar al trabajo, las podemos hacer en un momento cuando nos levantamos, ¿no? Despertamos y estiramos nuestro cuerpo y entonces nos dedicamos 5 minutos a meditar.
a identificar, hacer este escaneo de cómo estamos emocional, física y espiritualmente y cómo iniciamos ese día, cuál es el propósito que le vamos a dar a ese día, de cómo lo vamos a, a vivir, ¿no? Y también el poder personalizar estos espacios donde nosotros nos desarrollamos, el poder tener quizá alguna foto, algún recuerdito, algo que nos conecte con aquello que nos motiva, con aquello que nos hace sentir bien, con aquello que nos hace sentir seguras y seguros. El autocuidado es un acto de responsabilidad por mi salud y ejerce y el ejercicio del derecho a conservarlo, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos cuidamos, estamos siendo responsables de nosotras mismos. El autocuidado es tomar conciencia de mis acciones, conductas y comportamientos, ¿no? También es un compromiso cotidiano y debe adaptarse a las circunstancias y necesidades del momento. Es decir, que cuando nosotros hacemos conductas o tenemos conductas o acciones de autocuidado, hay que adaptarlas a nuestra propia realidad. Es decir, preguntarnos, a ver, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí de estas estrategias que me comparte el día de hoy esta Isis? ¿Qué sí me es posible hacer? Que quizá me gustaría practicarlo, pero quizá lo quiero practicar en otro espacio, no en el trabajo, no en mi casa, ¿no? Quizá en otro espacio. El autocuidado es invertir tiempo, porque también es darnos el tiempo de invertirlo, pero de manera consciente en estas actividades de aprendizaje, ya sea lúdico, recreativo o de esparcimiento, ¿no? El autocuidado tiene que ser consciente que lo que estoy haciendo me va a beneficiar y que me estoy permitiendo este tiempo, este espacio para poder hacerlo, como el día de hoy. Nos estamos permitiendo este espacio que ya llevamos alrededor de 50 minutos para escuchar, para poder compartir ideas, ¿no? El autocuidado se convierte en una práctica personal primero y que varía dependiendo la persona, dependiendo los gustos, dependiendo los contextos en el que estamos. Sin embargo, algo que sí el autocuidado tiene en común es que cuando lo hacemos de manera consciente, estamos aportando a nuestro propio bienestar, ¿no? Como esta imagen donde yo les comparto, donde la persona sola se está regando sus flores, ¿no? Porque eso nos toca a nosotros. Los principios del autocuidado están enfocados a realizar estas prácticas con responsabilidad, a que requiere un grado de desarrollo personal, por eso la importancia de entrenarnos en las habilidades socioemocionales. Tiene que ver también con la autoestima, es decir, cómo yo también me percibo, el autoconcepto, ¿no? Qué palabras yo me estoy diciendo. Tiene que ver también con el cuidar mi salud, el asistir, como les comentaba, a consultas, en no postergar alguna dolencia. Y también el autocuidado está relacionado con estas relaciones que yo tengo con las demás personas, cómo me acerco, cómo interactúo con las demás personas, ¿no? Entonces, esta parte de la empatía, cómo me acerco, cómo le llego a la otra persona, sin juzgarla, sin ponerle una etiqueta. Y bueno, algunas recomendaciones ya para ir finalizando es cómo lleno mi caja de herramientas, cuál es mi chat, ¿no? Entonces yo aquí les comparto un poquito de lo que de repente le echo a la mochila, ¿no? Como cuando le echo los útiles de mochila a mis hijos, ¿no? También yo me echo mi chat y entonces procuro hacer respiraciones conscientes. Procuro hacer pausas activas durante la jornada de trabajo, inclusive también en casa procuro hacer pausas activas. Practico la comunicación empática. Eh, en algunas ocasiones, esto sí no lo hago diario, pero en algunas ocasiones llevo un diario emocional breve, es decir, identifico emocionalmente cómo estoy
y cómo estoy respondiendo ante ciertas situaciones que me pudieran generar dinámicas o situaciones de estrés. Soy consciente de la red de apoyo que tengo tanto en la parte laboral, en la parte familiar y también en mi contexto social, ¿no? Fuera de estos dos contextos, ¿no? Ante una situación donde sienta que existe una situación potencialmente estresante, he estado evitando aislarme, por ejemplo, ¿no? Esa es una chap que es mi chap que yo les estoy compartiendo aquí. Practico la autocompasión, me doy cuenta que no lo puedo todo y que está bien, ¿no? Y también realizo movimiento corporal como parte de la regulación, ¿no? Es decir, cuando me siento estresada, cuando siento que traigo la emoción del enojo, me muevo. ¿No? ¿Para qué? Para sacudir esa energía, para ser consciente de cómo está mi cuerpo y a partir de eso poder regularlo, ¿no? Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros que estemos aquí, podamos hacer nuestra propia chap, ¿no? ¿Qué le echamos a esa mochila? A esa caja, perdón, si se dan cuenta, son recursos que están al alcance, son recursos que podemos aplicar en cualquier espacio en el que estamos. Y sobre todo que no necesitamos de mucho. Necesitamos querer hacerlo, necesitamos querer vivirnos con paz, necesitamos integrar más estrategias, necesitamos hacer comunidad y sobre todo necesitamos iniciar autocuidándonos, ¿no? Es decir, tener nuestro propio autocuidado. Estiramientos suaves, 3 minutos, respiración consciente. Respiración consciente, la invitación es a que se sienten, pies en el piso, las manos encima sobre sus piernas, columna recta, sencillo. Y entonces empezamos a respirar de manera consciente, 3 respiraciones conscientes y con eso se nos puede ir reseteando, como dicen los estudiantes, el cerebro, ¿no? Hacer micropausas conscientes de 5 minutos sin pantallas. Debo decirlo que ya lo he logrado un poco más, ¿no? Ya he llegado a la hora, 2 horas sin pantalla de manera consciente. Escritura breve como descarga emocional, para evitar la descarga verbal. Y también la propuesta es la pausa del té, la pausa del café. Me levanto, me hago mi tecito, comparto el tecito con las demás personas, le invito un café a alguien y tener esas pausas conscientes que no solamente enriquecen al alma, sino también podemos compartirlo con las demás personas. Y bueno, identificar qué es lo que necesito, qué me hace feliz, qué es lo que no necesito y no quiero en mi vida y poner un límite en ese sentido. Y también se vale identificar qué es lo que no me hace feliz, ¿no? Si no me hace feliz X situación en mi vida, entonces pues me voy a lo que sí me hace feliz, ¿no? Y lo dejo ir, ¿no? Así, como dicen los estudiantes, let it go, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes de esto. Lo que no me hace feliz no me da crecimiento, entonces sería importante comenzar a desecharlo. Y finalmente, ¿cómo empiezo a generar esta semilla para mi bienestar o para nuestro bienestar? ¿Qué me ha servido? También se vale poder identificar qué de lo que hago me ha servido y no lo voy a descartar, pero también qué es lo que puedo agregar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con estos recursos que ya tengo, con estos recursos que estoy aprendiendo? Y ser conscientes que el autocuidado, una vez que ya lo practico de manera personal, el autocuidado también se convierte en un autocuidado colectivo. La paz no es algo lejano ni abstracto. Empieza cuando decidimos respirar antes de reaccionar, cuando escuchamos sin juzgar y cuando decidimos cuidarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, maestra Isis. Em, Me ha encantado y me ha Ah, hecho pensar muchas cosas. Eh, Me rescato primeramente esto que nos compartiste al inicio y que cuando lo escuché dije, wow, qué genial forma de resumir este, vamos a decir como diría como
aparente paradigma de la cultura, bueno, perdón, la paz personal y la paz colectiva, ¿no? Así. Y me ha encantado esto que has dicho, ¿no? La paz empieza en mí, se practica con los otros, ¿no? En los vínculos que realizamos y se construye entre todas y todos. Y con esto que has cerrado también me haces pensar un montón porque em, creo que, y tú misma lo mencionaste también en una diapositiva, ¿no? Uno de los pilares justo también para hablar del trabajo personal y sentirnos en paz con nosotras, nosotros y nosotros mismos es justo el autoconocimiento, ¿no? Y ahorita que decías, bueno, tenemos que poder identificar y saber decir, esto es lo que yo quiero para mí, esto es lo que no, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí necesito y esto no. Ujú, Justo me llevaba a ese punto de tu presentación porque creo que también una gran cosa que a veces se presenta es que pocas veces nos preguntamos acerca de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y de repente cuando llegamos ante esta pregunta de, bueno, a ver, ¿y qué es lo que yo quiero? ¿No? ujú. O qué es lo que a mí me gusta, o qué es lo que yo necesito, de repente no encontramos de primera mano la respuesta porque justo no nos habíamos detenido a hacer la pregunta previamente, ¿no? En algún otro momento. Y si a esto le sumamos que pues los seres humanos somos seres que se van transformando en el tiempo y que lo que nos gustaba ayer no necesariamente nos gusta hoy, ni lo que me hacía bien hace 2 años me hace bien ahora, pues se va complejizando un poco la pregunta, ¿no? Pero pensaba también en la belleza que es comenzar por el descarte, ¿no? A veces justo lo que tenemos a la mano es lo que no queremos. Ujú. Sabemos de inmediato qué es lo que ya no queremos, qué es lo que no nos gusta, este, y creo que puede ser también como una buena manera de empezar, ¿no? Y que justo como esta práctica del autoconocimiento y la autorregulación, quizás no necesariamente empieza, diré por contestar desde lo positivo, ¿no? Sino partir de la propia experiencia y lo que estamos sintiendo y reconocer eso que nos es desagradable para Ujú. ponerlo y hacer una distinción. De verdad te agradezco muchísimo. Hay acá ya bastantes comentarios en el chat. Me voy a permitirte irlos leyendo. Por Gracias. acá nos dicen, mm, mm, mm. Patricia Buitimea nos dice, falta tiempo para cuidar nuestro cuerpo como es debido y estar bien emocional y físicamente y dar el 100% de nuestro trabajo. Olga nos dice, doctor Oviedo, qué charla tan amena, me ha encantado, felicidades por la claridad, por el orden y la empatía. También nos reitera Patricia Buitimea, temas muy importantes, gracias por compartir esta conferencia para seguir adquiriendo nuevos aprendizajes en la vida personal, familiar, escolar y comunitaria. También nos dicen, excelente conferencia, felicidades a a la ponente, muy clara, precisa, concisa y súper el tener una caja de herramientas. Ujú. Y nos hacen también una pregunta. Maestra Isis, ¿sería posible que nos compartiera algunas técnicas para detener el pensamiento rumiante, sobre todo cuando hay una idea que tiene lugar todo el día y no podemos dejar de pensarla? Sí, mira, bueno, les voy a compartir la que practico porque sí me ha pasado, sí me pasa en algunas ocasiones. Y la técnica que yo aplico es la respiración consciente. No me voy a un proceso de meditación porque el proceso de meditación me va a hacer más ruido y puedo estar sentada 10, 15, 20 minutos meditando y hay mucho ruido, ¿no? Entonces, la práctica de respiración consciente es, me siento y empiezo a respirar. ¿En dónde voy a poner atención? A la respiración. Cuando nosotros ponemos atención a nuestra respiración, la podemos escuchar. Podemos escuchar cómo inhalamos ese aire fresco y cómo exhalamos ese aire que ya viene caliente, tibiecito. Y entonces la inhalación es esta inhalación de paz, ¿no? Yo así la visualizo, ¿no? Entonces inhalo paz y exhalo lo que ya no me sirve, aquello que ya no necesito, aquello que ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya lo estoy sacando de mi sistema, estoy haciendo el círculo. Ajá. Entonces, a mí eso me ha servido para detener los pensamientos rumiantes. También puede servir el escribir, ¿no? El escribir ese tipo, esos pensamientos que los traigo ahí dando vueltas, como esta descarga también cognitiva.
Sin embargo, a mí en ese sentido lo que ha funcionado es el ser consciente de mi cuerpo, el darme cuenta para qué estoy pensando eso, para qué le estoy dando tanta vuelta. Lo puedo solucionar ahorita, no tiene solución, entonces lo descarto. En algunas ocasiones o en algunos momentos el desprenderme de aquello a lo que estoy habituada cuesta trabajo, ¿no? Entonces también es importante practicar el desapego a los pensamientos, el desapego a aquellas emociones que no me dejan llegar hacia el punto B que quiero o al punto C. Y entonces, entre más practique esta parte del desapego hacia lo que no me sirve, hacia lo que no me está funcionando, voy a empezar a vivirme con mayor claridad en mi pensamiento, en mis conductas, en mis acciones, ¿no? Entonces, una práctica sencilla que está al alcance en el espacio en donde tú estás y que no requiere nada de dinero más que detenernos y respirar, es la respiración consciente. Muchísimas gracias, maestra Isis. También Joel José Pablo García nos dice, qué bonita ilustración. Ojalá llegara esta información a más hombres. Y aquí yo aprovecho un poco, maestra Isis, justo como para abordar este tema de género en relación al comentario, porque creo que esto lo hemos mencionado previamente en algunos otros viernes de formación, que si bien hay acá varones, la mayoría o ¿no? El gran número de personas que estamos acá en realidad son mujeres, somos mujeres, ¿no? Y que incluso lo pensaría, yo también soy de formación psicóloga, ¿no? Y durante mi formación profesional, yo recuerdo las aulas, ¿no? Y había dos, tres hombres. El resto de la clase eran mujeres y creo que es algo que históricamente hemos venido viendo también en aquellas profesiones que están como derivadas justo hacia el cuidado. Entonces, haciendo como alusión a este comentario de que ojalá llegase esta información a más hombres, pues pediría también desde el trabajo que han realizado en la UABC, pues que nos compartiera sobre esto. Sí, claro. Bueno, aquí todas las capacitaciones que hemos tenido la oportunidad de compartir con la comunidad de la universidad acá en la UABC es a público general y nos hemos llevado la sorpresa, bueno, al menos yo en los cursos que he estado, que he tenido la oportunidad, que es desarrollo de habilidades socioemocionales y construcción de la cultura de paz, que ha sido un número importante de hombres que están ya ocupados en informarse y no solamente en eso, sino en desarrollar otro tipo de dinámicas, otro tipo de estrategias. Curiosamente, lo que han mencionado los maestros, los docentes, es que lo hacen, le ponen así, ¿no? Estamos aquí porque los estudiantes pues ya son diferentes a nosotros, ¿no? Pero eso es una oportunidad, pues, para poder conocer otras dinámicas, conocer otras formas de poder relacionarme con las personas. Y pues bueno, también creo importante que el empezar a visibilizar em, que el sentirnos mal está bien, o sea, el saber que estamos mal está bien. Creo que también ha sensibilizado a los hombres a que se den cuenta que también necesitan desarrollar recursos, como cualquier persona, ¿no? Como cualquier ser humano, ¿no? Y esa sensibilidad está llegando a a estas nuevas masculinidades que es importante, ¿no? Con gusto también les comparto que, por ejemplo, en la unidad académica donde yo me encuentro, eh, se me han acercado más estudiantes hombres a solicitar servicios de psicología que ahora la comunidad de mujeres, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucho gusto porque la comunidad donde yo me desarrollo son más hombres que mujeres, es la Facultad de Deportes.
y me da mucho gusto porque quiere decir que está resonando todo esto, no solamente en la comunidad de docentes, administrativas, administrativos, sino también en la comunidad de estudiantes, ¿no? Y algo que conversamos con la doctora Jessica es que la paz es algo que se ve, que se tiene que empezar a ver, no solamente hablarlo, sino tenemos que tener acciones y conductas que se vean, ¿no? Y entonces el normalizar con un estudiante, por ejemplo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y que no saben qué responder y ayudarles a responder, a ver, ¿cómo te sientes? A ver, emocionalmente, ¿no? Enojado, triste, o sea, ponerle nombre. Entonces ya se animan, ¿no? Entonces creo que esta visibilización nos está aportando como sociedad a que nos vayamos transformando, ¿no? Y tengamos mejores dinámicas. Muchísimas gracias, maestra Isis. Hay muchos más comentarios acerca de, bueno, felicitaciones hacia tu persona, hablando de justo la excelencia de la presentación, el enriquecimiento del tema, agradeciendo, también pidiéndonos que compartamos la grabación. Ya les hemos comentado previamente que estará disponible a partir de la siguiente semana en el canal de YouTube y en el Facebook de la coordinación. Y si me permites, maestra Isis, hay una mano levantada. Voy a ceder el uso de la voz a Manuel. Adelante. Sí, buenas tardes. Me Hola. gustó mucho la conferencia porque yo soy un maestro de matemáticas aquí en Tejido, Sinaloa, Mm, y, y estoy llevando la máster de las actitudes de los muchachos, pues en un ambiente de paz. Y la verdad, pues yo soy ingeniero civil, pero acabo de estudiar la psicología social comunitaria en la UAIN. ujú, Y yo recomiendo mucho cada vez que veo la academia a los maestros de matemáticas que se metan a una psicología porque nos ayuda mucho a los maestros de matemáticas a conocer a ellos mismos cómo los muchachos no comprenden bien la matemática porque vienen con, ejemplo, le puedo decir algo, se me murió mi perrito, mi gatito, y ahí no aprenden las matemáticas, o me cortó mi novio, o mi novia, o mi mamá me pegó, ellos andan estresados y como dice ustedes, tenemos que tener uno como docente, un ambiente de paz, una cultura de paz, porque ahorita los muchachos, maestros, ocupan que nosotros como docentes le demos esa paz, que no se la da a nadie más, como nosotros se la debemos de demostrar. Esa es mi participación y también le pido por favor la diapositiva para enseñársela pues a mis alumnos y la felicito y felicito también a su escuela por tener maestros así como ustedes. Gracias. muchas gracias, Manuel. Ay, qué gusto poder escucharle y que pues bueno, ya le entró a esto de la construcción de la paz. Ya ahí la invitación es a que ahora siembre semillitas en sus estudiantes, en su comunidad de docentes, compartiendo esto que usted ahora también se encuentra aquí con nosotros. Yo sugiero que, no sé, ahí en el departamento de orientación, si es que se tiene en la escuela donde usted está, mucha inversión económica, sencillo, se pueden empezar para poder dotar a estos estudiantes y a estos docentes de estrategias de cómo manejar esas situaciones complejas en las que de repente viven los estudiantes y que nosotros no sabemos. ¿No? Y que nos llegan a la escuela, pues así como nos llegan y con sus recursos y que la escuela sea y siga siendo un lugar seguro para la comunidad, para ellas y para ellos que están ahí, ¿no? Entonces, docentes como los que estamos aquí, hacemos esa contención también ya sin quererla, ¿no? Pero ahí está y se siente muy padre que un estudiante, em, se sepa que la escuela es un lugar seguro, ¿no? Entonces, la invitación es a que ahora usted, ahí como la macetita que había, empiece a sembrar semillitas y que esta intención que usted ya tiene y que le gusta, pues la empiece a compartir con las demás personas.
Y cuente con la Gracias. presentación, claro que sí, no hay ningún problema de eso. Ujú. Gracias, maestra Isis. Voy a hacer la lectura de un último comentario que acaba de llegar. Y con esto estaríamos como cerrando este espacio. Sobre la presentación, maestra Isis, si tú puedes compartirnosla, yo la estaría mandando por correo electrónico. Y nos dicen, me encantó la conferencia y es de mucha utilidad, puesto que tengo dos trabajos, uno en, supongo que es la Universidad Autónoma de Chihuahua y otro en Fiscalía, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Soy psicóloga clínica y cuando se está tan cerca de los cuerpos académicos y por otro lado de las personas víctimas y además tan cerca también de las instituciones que atienden la violencia, es difícil mantener el centro de justo la salud mental y el autocuidado. Somos los primeros que debemos utilizar estas herramientas por amor propio para seguir brindando un servicio de calidad, que creo que también está muy relacionado con esto que mencionabas, ¿no? No solamente es para poder transmitirlo, sino a los estudiantes, sino justo si nosotros no nos estamos autocuidando, también cuánto peso tendrán nuestras palabras al momento de pedirles a los demás que ejerzcan prácticas de autocuidado, ¿no? Siempre pienso en una anécdota, ¿no? Donde alguien dice, bueno, es que es muy malo tomar Coca-Cola, pero se está tomando una Coca-Cola y le pide a alguien más que no tome una Coca-Cola y es como, bueno, como no estoy entendiendo, ¿no? Si tú le Así. estás tomando. Ujú. Entonces, maestra, ¿quieres hacer un comentario más antes de cerrar este espacio? Sí, miren, yo les recomiendo que nos ha funcionado también acá en la universidad, es hacer círculos de paz. ¿No? Tener una comunidad, Gloria Barca es muy buena, ya estoy aquí dándoles algunas sugerencias, ¿no? Es muy buena trabajando círculos de paz y ayudan mucho a entornos donde se vive la violencia y que pues el trabajo es eso, ¿no? El trabajar con las violencias y ayuda mucho los círculos de paz. Si no se pueden hacer círculos de paz, hagan comunidad, ¿no? La sugerencia es que se haga un círculo con una comunidad de personas donde se convierta en un entorno seguro para poder expresar aquello que duele, aquello que es difícil de digerir, ¿no? Y acompañado puede ser una estrategia para poder para que ese proceso de conciencia y de dejarlo ir quizás sea un poco más sencillo. Muchísimas gracias, maestra Isis. Bueno, con esto estaríamos cerrando esta parte. Siguen en el chat preguntando por la presentación. Amablemente, la maestra nos ha comentado que podrá compartirla y nosotros estaríamos enviándola de acuerdo a la lista del formulario de salida que ya está en el chat. ¿Vale? Ujú. Este, bueno, agradezco a todas, a todos, todos por sus participaciones, sus comentarios. Agradezco nuevamente, maestra Isis, y estaré haciendo el pase de voz a la maestra Flor para el cierre y la lectura de la constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias, maestra. Qué bonita conferencia y de cuánta ayuda nos va a hacer a todos, estoy segurísima. Y pues bueno, al final de cada conferencia siempre entregamos una constancia de agradecimiento por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu sabiduría. Me voy a permitir leértela. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz y la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos otorgan la presente constancia a Isis Yael Oviedo Rodríguez por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Caja de Herramientas para el Autocuidado y la Paz, el día de hoy, 20 de febrero del 2020. Bueno, antes de dar unos anuncios, siempre invitamos a nuestra ponente a dar un mensaje de cierre, si gustas tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo muy agradecida por ser escuchada, eso también me alimenta el alma. Y bueno, sigamos construyendo paz. La paz se teje de a poquito, como lo he aprendido con la doctora Jessica Martínez. Y las pequeñas acciones es lo que nos va a ayudar a ir entretejiendo esa paz. No olvidar que primero somos nosotros.
y a partir de lo que nosotros somos, pues bueno, lo podemos compartir con los demás. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de irnos, invitarles nuevamente a que por favor puedan responder el link para su constancia de asistencia. En estos momentos está pasando en el chat. Recuerden que es por la única vía en donde nosotros vamos a poder tener sus correos para poderles compartir la presentación que acaba de dar la autorización la ponente para hacerlo. También invitarles a que si utilizan el material, pues lo refieran. Siempre parte de construir cultura de paz es dar el reconocimiento a cada persona por el trabajo que realiza. Entonces, siempre eso es importante. Finalmente, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Cultura de Paz WAC, y también en el Facebook de la Dije Paz con doble I, que ahora estamos en esta dirección. Por favor, no se lo pierdan. Recuerden que la conferencia ahora ya queda permanente en el canal de YouTube de esta dirección que se llama Observatorio Dije Paz, con doble I. Entonces, búsquenlo en YouTube, ahí encontrarán esta y otras conferencias que se han impartido aquí en el Viernes de Formación. Y pues bueno, finalmente invitarles a que vayamos todos a construir una cultura de paz este fin de semana y nos vemos a la siguiente. No se la pierdan. Hasta luego, bye. Bye. Hasta luego. Gracias.